¿Cómo estás viendo a Petro? Le decía yo a Jesús antes de entrar a esta muy didáctica sección que le venimos dando seguimiento a Petro desde que era candidato. Sí, efectivamente, lo hemos comentado aquí varias veces, ¿no? Y lo cierto es que empezó con unas grandes expectativas, como también lo comentamos aquí, y sobre todo con expectativas de que pudiera hacer avanzar una agenda muy ambiciosa de cambio en muchos ámbitos y del impulso a lo que él llamaba reformas estructurales de la economía, de la salud y en fin, la reforma tributaria, muchas otras. Y ahora a lo que se enfrenta Petro es a que el programa de gobierno y la alianza legislativa empiezan a ir por caminos separados en la medida en que los partidos que participaron en su coalición, en su gran coalición para ganar y gobernar, pues algunos de ellos se están echando para atrás y se están bajando de ese tren. En realidad, esto ya había habido indicios de que podía suceder así, pero pues el desencadenante es la falta de apoyo en el Congreso para hacer aprobar sus proyectos más importantes. Si bien lo acompañaron en esta primera reforma tributaria, pues después los partidos liberal, el partido conservador, incluso facciones de la Unión por la Gente, este partido liderado por el expresidente Juan Manuel Santos, pues ya dijeron que no van a votar la reforma de salud y que no van a votar otras reformas importantes en la agenda de Petro. No le queda de otra a Petro más que decidir declarar el fin de esa coalición de gobierno y hacer un cambio de gabinete muy brutal, puesto que involucra, entre otros puestos, al secretario de Hacienda. Y ese el secretario de Hacienda no era cualquier secretario de Hacienda. Ocampo es un funcionario de muchísimos años con gran experiencia en Naciones Unidas, que realmente fungía ahí para darle certeza y para darle serenidad a los mercados frente a una agenda bastante más progresista de lo que se preveía desde el principio. Y entonces, pues a su salida parece que hay una gran volatilidad del peso colombiano y hay nerviosismo en los mercados, naturalmente, ¿no? Pasas de un profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos que le daba seguridad a los mercados y a los partidos políticos aliados de este gobierno, pues a un señor que no tiene esa experiencia definitivamente, ¿no? Ocupó la misma cartera cuando Petro fue alcalde de Bogotá, pero pues básicamente se ha desempeñado en el sector financiero local, por lo tanto no es muy conocido ni tiene un alto perfil. Y como ese, pues algunos otros cambios que también llaman la atención. Interesante que no cambió al secretario de Relaciones Exteriores, porque ese es otro frente muy importante de confrontación de Petro con sus anteriores aliados y que tiene que ver con esta conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, que se llevó a cabo justo apenas hace unos días, y en donde pues Colombia está tratando dos cosas que parecen irreconciliables o que parece que no se pueden hacer al mismo tiempo, que es su propia pacificación y al mismo tiempo la pacificación en Venezuela. Uh-huh. Algunos dirían, caray, pues hay que empezar con la pacificación propia, que por cierto no va muy bien tampoco que digamos. El cese al fuego y los acuerdos de paz con las distintas guerrillas en Colombia, pues están teniendo en este momento, están pasando por un mal momento. Algunos incluso no aceptaron este plan de paz y cese de hostilidades. Pero al mismo tiempo están tratando de resolver el conflicto venezolano. Obviamente ahí hay intereses colombianos esenciales, pero quizá también es una cuestión de secuencia, ¿no? ¿Qué será primero? ¿Ayudarle a la oposición y al gobierno venezolano a sentarse y decidir sobre una serie de temas? ¿O más bien primero resolver los problemas de violencia que tiene Colombia?
Arturo, ¿qué es exactamente lo que vino a dinamitar la coalición opositora de Colombia? ¿Cuánto tiempo tiene Gustavo Petro en el poder? Será cosa de un año más o menos, a lo mejor todavía ni lo cumple, ¿no? Sí, en realidad lo que dinamitó el asunto, bueno, todos estos factores están ahí, desde luego. Petro llegó al poder en agosto del año pasado. Sí, todavía no tiene el año, pues. Todavía no tiene el año, tiene algunos meses, ¿no? En agosto de este año cumpliría un año. Y lo que parece que la detonó después de que hubo mucha discusión sobre la reforma tributaria, pues fue la reforma de salud y la aprobación de otros proyectos presentados por el gobierno para cambiar la legislación laboral y el sistema de pensiones. Ajá. Estamos viendo en toda América Latina y, por cierto, en otros países como en Francia, un proceso para pues hacer aumentar la edad de jubilación. Y entonces, pues de hecho, Uruguay hace apenas unos días lo pasó de 60 a 65 años. En Francia esto ha ocasionado muchísimas protestas. Bueno, pues iba a ser también el caso colombiano. Y también había reformas al sistema de transporte y a la educación que generaron muchas dudas sobre si eso era lo que querían los partidos de centro, puesto que sí se estaban haciendo mucho más a la izquierda estas reformas y mucho más en la sombra de estos grupos que le daban gobernabilidad al país. Petro llegó con una agenda, ustedes la recordarán, muy hacia la izquierda, sí, y muy congruente con su propia biografía como alcalde de Bogotá, donde fue bastante radical, y antes como miembro de una organización armada. Por lo tanto, pues las dudas estaban ahí desde el principio, pero pues quizá el Partido Liberal, el Partido de la U, pues tienen que tomar distancias porque saben que se están jugando su propia identidad, se les está yendo su identidad con estos cambios con los que no estaban de acuerdo. Había también una reforma de justicia sospechosamente parecida a lo que vemos en México, ¿no? Intentos del poder por pues mermar la independencia judicial. Bueno, lo vemos en Israel y en muchos otros países. Sí, oye, Arturo Magaña de Planchar, digo, ya vamos llegando a la media, pero muchos paralelismos con México, sobre todo a la luz de las próximas elecciones, donde se pretende en México construir un gobierno de coalición, en donde igual que como pasó con Petro, pues fue la única opción que tuvo Petro para poder ganar la presidencia en Colombia. Pero permítanos ir a la pausa de la media, y regresamos con esto y a ver si le pegamos una revisada a lo que pasa también en Sudán, Arturo. ¿Cómo no? Buenísimo. Sí. Regresamos en un momento. Decía antes del corte que veo ciertos paralelismos respecto a lo que puede pasar en el futuro. Digo, y no solo en el tema del plano electoral de cómo te armas un grupo de partidos y construyes un gobierno de coalición y te pones de acuerdo no solo en los puestos, sino en el programa de gobierno. Y dos, a partir de diseñar un programa de gobierno hacia futuro, pues cómo conduces sin sorpresas interiores, como decir, oye, pues le vamos a tener que entrar al tema de las pensiones sí o sí, o le vamos a tener que entrar al tema del sistema de salud, o le vamos a tener que entrar al de transporte, o el de las escuelas. Digo, me parece que va a ser un poco más sencillo en México porque pues no hay nivel de destrucción ni de desmantelamiento institucional, ¿verdad? El sarcasmo al último, ¿no? No, claro, y además hay otra cosa, que es que a Petro también le desespera un poco la política. Un poco como al presidente mexicano y a tantos otros. Es decir, le desespera tener que negociar, ¿no? Y tener que construir acuerdos sobre un montón de temas. Entonces prefiere buscar el uso de las mayorías. Pero esto tiene muchos problemas cuando esa mayoría está construida artificialmente o cuando estos gobiernos de coalición no hicieron un reparto del poder tan equitativo entre sus miembros, ¿no? Entonces hay un viraje todavía más hacia la izquierda de Petro
que paradójicamente le augura ser menos eficaz todavía en el Congreso. Entonces, lo que vamos a ver también son los límites de una coalición creada solamente para ganar una elección, pero no necesariamente para gobernar. Arturo, a ver, bueno, sin duda pendientísimos de lo que continúe ocurriendo en Colombia. Ya dejaba también, Moisés, antes de ir a la pausa, el tema de Sudán. ¿Qué está pasando en Sudán? Veíamos hace unos días una declaración del canciller Marcelo Ebrard que decía que por conducto del gobierno español ya habían sacado algunos connacionales que estaban ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo en Sudán? Cierto, pues mira, en realidad llevamos como 15 días de una violencia muy, muy cruenta que nos hace recordar momentos muy delicados en la historia de este país, que pues se le ha complicado muchísimo su transición democrática y que experimenta una inestabilidad política muy significativa desde hace muchos años, ¿no? Primero recordar simplemente, Omar al-Bashir fue presidente durante 30 años, un poco más. Fue depuesto después de una serie de protestas masivas que llevaron a su caída en el 2019. Y a partir de ahí ha habido un reparto del poder muy complicado que se ha intentado entre los distintos grupos políticos y militares. Hay un ejército y hay unas milicias y hay unos grupos de transición civil-militar que asumieron el poder y que habían tratado de suscribir acuerdos de paz con grupos armados, sobre todo en Darfur, donde también ustedes recordarán, hubo una masacre terrible en términos raciales y étnicos, promovida por el propio Omar al-Bashir. Hay obviamente muchos riesgos relacionados con estas nuevas facciones militares que están disputándose el poder. Primero y más importante, yo creo, tiene que ver con lo que algunos medios han venido difundiendo por distintas vías, que es que pues básicamente está en juego una nueva crisis migratoria. Podrían salir muchísima gente hacia Egipto y tener un poco lo que vivimos con la guerra civil siria, dado que en esta ocasión incluso hay porciones más grandes del territorio, no solamente las provincias de las que hablábamos, Darfur, y las que colindan con el sur, con Sudán del Sur, sino también las que colindan con Egipto, que están en plena efervescencia. Y luego también otra cosa que es importante es que se informó que los grupos rebeldes pues habían tomado el control de una serie de laboratorios que están en Jartum, y donde pues hay el riesgo, según la OMS, de que ciertos patógenos ahí pues se puedan escapar. Entonces, bueno, pues a ver si no es el origen de otras pandemias o otras propagación de virus creados justo como armas bacteriológicas. Es un lugar de grandes conflictos también geopolíticos, donde Arabia Saudita, Estados Unidos tienen muchos intereses. Los dos están promoviendo un acuerdo de paz. Por ahora hay un alto al fuego de unos cuantos días, pero la cosa no se ve bien. Arturo, pues muchísimas gracias como cada semana por tus siempre muy pedagógicas explicaciones de lo que ocurre a nivel internacional. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te podemos seguir? El gusto es mío, muchas gracias. Duplancher, @Duplancher y @Globalítica.